Leer un libro cada día puede enriquecer nuestra alma. Hoy vamos a analizar Los Miserables de Víctor Hugo. Lo más triste en la vida no es solo no tener amor, sino carecer de la capacidad para amar. A pesar de ser un autor del romanticismo, las historias que cuenta Hugo están llenas de la crueldad de la realidad. Escribe sobre las clases bajas de París, sin ningún atisbo de romanticismo. Aunque se menciona a Quasimodo como un ser bondadoso pero de aspecto grotesco, cuyo amor ardiente y sincero es tan duradero como la Catedral de Notre Dame, este personaje en realidad pertenece a otra obra de Hugo, Notre Dame de París, no a Los Miserables. En Los Miserables, Hugo presenta un retrato auténticamente desgarrador de la sociedad, mujeres que caen en la desgracia por la pobreza, hombres que pierden su moral por la falta de dinero, niños que sufren de debilidad por el hambre. Los hijos de familias adineradas despilfarran sin reparos, mientras que las jóvenes de familias pobres sufren abusos. Las clases sociales están llenas de prejuicios, los aristócratas desprecian a los plebeyos miran por encima del hombro a los esclavos, y los esclavos a su vez menosprecian a los condenados a trabajos forzados. Hugo afirma que mientras existan la ignorancia y la pobreza en el mundo, las historias de los miserables seguirán ocurriendo. Con el paso del tiempo, aunque el mundo haya cambiado, la miseria sigue presente. Porque mientras haya diferencias, habrá distinciones entre ricos y pobres, entre los que ostentan poder y los que no. Aquellos que se encuentran en lo más bajo de la escala social están condenados a una vida de miseria. La ignorancia trae consigo prejuicios y sufrimiento, la gente se esclaviza a sí misma por una pequeña cantidad de dinero, sufriendo humillaciones. Los bondadosos son heridos y engañados, pero Hugo nos recuerda que la bondad siempre será la virtud más importante en la vida, una cualidad que nunca pasará de moda. Quienes carecen de bondad pueden brillar por un tiempo, pero al final, el mal recibirá su castigo. Las personas corren y se afanan, simplemente por unas pocas monedas, que en efecto pueden resolver muchas preocupaciones mundanas. A primera vista, esto parece cierto. Jan Valjean nació en una familia pobre. Sus padres murieron cuando él era pequeño, y fue criado por su hermana. Con el tiempo, su hermana se casó y tuvo 7 hijos, lo que llevó a una vida extremadamente difícil. Tras la muerte de su esposo, toda la carga de la familia recayó sobre ella. Para agradecer a su hermana por haberlo criado, Valjean, ya adulto, trabajaba arduamente, ayudándola a cuidar a los niños y sacrificando su juventud en esa vida de pobreza. Con tal de ganar dinero, Valjean no escatimaba esfuerzos. Podaba ramas, cosechaba trigo, realizaba trabajos pesados y cuidaba ganado, hacía cualquier trabajo que pudiera encontrar. Sin haber recibido educación, se valía únicamente de su fuerza bruta, y los trabajos que conseguía eran siempre físicos. Cada día volvía a casa tan agotado que apenas tenía energía para hablar. Toda su juventud se fue en esos trabajos mal pagados, sin tiempo siquiera para pensar en el amor. A pesar de todo, la pobreza seguía aferrada a su familia. Lo que ganaban apenas alcanzaba para mantener a todos alimentados, y si dejaban de trabajar, el hambre acechaba. Un invierno, Valjean no pudo encontrar empleo, y en casa no había ni una miga de pan para alimentar a los 7 niños hambrientos. Desesperado, rompió el escaparate de una panadería y robó una hogaza de pan. Aunque lo hizo solo para sobrevivir, fue acusado de robo con allanamiento de morada. La ley lo condenó a 5 años de trabajos forzados. Cuando se lo llevaron, lloraba, como si acariciara las cabezas de los niños, murmurando, «Lo hice por ellos». Sin embargo, a nadie le importaba por qué había robado. Lo llevaron a prisión, y desde entonces, su pasado, incluso su nombre, fueron borrados. Ya no era Jan Valjean, sino el prisionero número 24601. Tenía 27 años. Durante su encarcelamiento, Valjean intentó escapar varias veces, pero siempre fracasaba. Por cada intento fallido, su condena se alargaba, extendiéndose de los 5 años iniciales hasta los 19. Su único delito había sido romper un escaparate y llevarse una hogaza de pan, pero terminó pasando 19 años en prisión. Cuando finalmente fue liberado, ya en sus 40, la sociedad lo rechazó.
El pase amarillo que le habían dado lo marcaba como un exconvicto. En cualquier lugar al que iba, los hostales se negaban a alojarlo, y aunque ofrecía pagar para dormir en un establo, nadie lo aceptaba. Vagaba como un perro perdido, exhausto y hambriento, sin un lugar donde descansar. Justo cuando estaba a punto de rendirse, un obispo lo acogió en su casa. Lo trató como a un igual, le ofreció comida caliente y una cama cómoda, y le dijo, ante los ojos del cielo, las lágrimas de un arrepentido valen más que el manto de 100 justos. Este encuentro cambió el curso de la vida de Valjean. El obispo lo trató con respeto, como si fuera una persona noble, ofreciéndole una comida caliente y una cama cómoda, sin pedirle dinero a cambio. Las palabras del obispo encendieron la luz de la bondad en el corazón de Valjean, una luz que había sido apagada por tanto sufrimiento y dolor. En casa del obispo, Valjean experimentó una vida que nunca antes había conocido. El obispo le ofreció una cama cálida y cómoda, pero el corazón de Valjean estaba lleno de odio. Odiaba a la sociedad, odiaba a este mundo injusto y frío, y sentía que el mundo debía ser responsable de su sufrimiento. Al ver los relucientes cubiertos de plata del obispo, Valjean calculó que valían al menos 200 francos. ¡Qué cantidad de dinero! En 19 años de trabajos forzados, solo había ganado 109 francos. Finalmente, robó los cubiertos y huyó en la oscuridad de la noche. Sin embargo, fue rápidamente capturado y llevado de regreso. Desesperado, pensaba en el castigo que le esperaba. Después de haber pasado 19 años en prisión por robar una hogaza de pan, ¿qué sucedería ahora? Sorprendentemente, el obispo no lo acusó, sino que lo perdonó. Le dijo a la policía que había regalado los cubiertos a Valjean y además, le dio 2 candelabros de plata. La compasión del obispo no solo salvó el cuerpo de Valjean, sino también su alma. El dinero puede aliviar el sufrimiento físico, pero el amor puede elevar el alma al cielo. La ley puede castigar los actos de las personas, pero no puede castigar los pecados del corazón. La redención del alma solo puede lograrse a través del despertar interior. Oscar Wilde, tras ser encarcelado por el amor superficial de su amante, perdió su fortuna y su vida se derrumbó. Sin embargo, desde prisión escribió una larga carta, en la que decía, sí, debido a mis circunstancias, renuncio al amor que llevo dentro, ¿cómo podré salvar mi alma? Lamentablemente, muchas personas, a pesar de tener vidas cómodas, han renunciado al amor en su corazón. Valjean es un hombre que ha sufrido mucho, llegó a odiar a la sociedad, pero en su corazón aún quedaba un atisbo de bondad. Después de robar la plata del obispo y arrebatarle el dinero a un niño, rompió a llorar. El amor del obispo fue como una llama que volvió a encender la bondad y el amor en el corazón de Valjean. Desde ese momento, su alma se alzó y se convirtió en un verdadero ser humano. Es natural que, tras haber sufrido, uno desee vengarse, pero perdonar las adversidades y mostrar misericordia a los demás es la verdadera superación. Thiessen dijo una vez que probablemente existen 3 tipos de dioses, uno que juega con la suerte, otro que promete recompensas, y finalmente, uno que siempre permanece en silencio, pero que te guía en el camino. Thiessen pensaba que no valía la pena confiar en los dioses que juegan con la suerte o prometen beneficios, solo aquel que siempre te guía es digno de respeto. No importa el momento, Dios nunca deja a la gente en la desesperación, siempre coloca la bondad en tu camino y te dice, sigue adelante. El camino hacia la bondad es estrecho y difícil, pero conduce al paraíso, a una paz interior y a una conciencia tranquila. Hacer el mal es fácil, porque ese camino deja el sufrimiento a otros, pero cuanto más avanzas por él, más insostenible se vuelve. Desde entonces, Valjean cambió su nombre y comenzó una nueva vida. Se convirtió en un empresario respetado y en un hombre adinerado. La gente lo admiraba no solo por su riqueza, sino por su generosidad. Su dinero le permitió vestirse con buenos trajes, pero fue su bondad lo que hizo que su alma brillara con luz propia. Los habitantes del lugar lo respetaban tanto que incluso lo eligieron alcalde. El amor salvó a Valjean, y él esparció ese amor por el mundo, sembrándolo en los corazones de los más pobres. Fantine era empleada en la fábrica de Valjean.
Había sido engañada por un joven rico y quedó embarazada. Pero ese hombre la abandonó, negándose a reconocer a su hija. Fantine dio a luz a su hija Kesset sola, luchando para mantenerla mientras trabajaba duramente. Como no podía quedarse con Kesset, la dejó al cuidado de una familia, pero cometió un error al confiar en ellos. Esa familia trataba mal a Kesset y continuamente exigía más y más dinero de Fantine, con diferentes excusas. Para poder mantener a su hija, Fantine vendió su hermoso cabello y, finalmente, sus dientes. Poco a poco, su salud se deterioró y, para ganar más dinero, terminó convirtiéndose en prostituta. Las dificultades de la vida destrozaron a Fantine, y la crueldad de la sociedad la empujó al abismo. Al enterarse de su trágica situación, Valjean hizo todo lo posible por ayudarla, pero Fantine murió. En su lecho de muerte, le pidió a Valjean que cuidara de su hija Kesset. Valjean accedió a su petición, encontró a Kesset y la crió como su propia hija. Kesset creció para convertirse en una joven hermosa y bondadosa. Este mundo está lleno tanto de bien como de mal. Hay quienes hacen el bien y otros que eligen el mal, como si fueran hermanos gemelos que no pueden existir el uno sin el otro. Es precisamente porque existe el mal que el bien se vuelve tan valioso, y es gracias al bien que el mal puede encontrar redención. Valjean, al final, redimió su alma y se convirtió en un verdadero hombre de bien, todo gracias al amor del obispo. Si el obispo hubiera entregado a Valjean a la policía, nadie lo habría cuestionado, pero en cambio, eligió perdonarlo. Debido a que Valjean fue tratado con amabilidad, entendió lo que se siente, y por eso quiso tratar a los demás con la misma bondad. De la misma manera, después de haber sufrido, pudo reconocer más fácilmente el dolor de los otros. La diferencia es que algunos, tras ser tratados injustamente, eligen la venganza, mientras que otros optan por el perdón y el amor. Sin duda, Valjean eligió el amor. Cuando Valjean encontró a Kesset, su identidad ya había sido expuesta, y el inspector Javert comenzó a perseguirlo. Valjean había sido un convicto, ¿cómo podía un antiguo prisionero convertirse en alcalde? Aquellos que vivían con una falsa apariencia de moralidad se sintieron insultados. Creían que alguien que había cometido un delito nunca podría cambiar. A pesar de que Valjean se había arrepentido y había hecho mucho bien, incluso ayudando a muchas personas, el hecho de que había sido condenado a 19 años de trabajos forzados seguía siendo un estigma imborrable. A los ojos de Javert, un criminal siempre sería un criminal, sin importar cuántas cosas buenas hiciera. Así que Valjean tuvo que huir una vez más, esta vez llevando a Kesset con él. Juntos vagaron de un lugar a otro, escondiéndose en una iglesia y llevando una vida de fugitivos. Con el paso del tiempo, Kesset se convirtió en una joven hermosa y se enamoró de un joven revolucionario. Cuando este joven estuvo en peligro, Valjean, sin preocuparse por su propia seguridad, lo salvó. Incluso cuando Javert estuvo en peligro, Valjean lo salvó, a pesar de todo el daño que le había causado. Aunque Kesset sufrió al descubrir la verdadera identidad de su padre adoptivo, nunca lo rechazó por haber sido un convicto. Al final de su vida, Valjean dijo que la muerte no era lo que le daba miedo, lo que temía era no haber vivido bien. Le dejó una herencia de 600.000 francos a Kesset y le enseñó cómo mantenerse próspera, deseándole una vida feliz. Valjean le dijo, no sé si aquel que me dio los candelabros estará satisfecho conmigo, pero he hecho lo mejor que he podido. Con estas palabras, se despidió del mundo en paz y felicidad. Al reflexionar sobre la vida de Valjean, vemos una travesía llena de sufrimiento. Por robar un trozo de pan, fue condenado a 19 años de trabajos forzados, y luego pasó gran parte de su vida huyendo. El mundo en el que vivió era un verdadero mundo miserable, plagado de pobreza, ignorancia y prejuicios. El escritor Citizen reflexionó sobre el destino y afirmó que la justicia en el destino no existe, el destino simplemente ofrece a cada persona un camino, sin preocuparse de si es justo o no. El destino puede dar un camino accidentado a un hombre bueno y uno amplio y cómodo a un malvado. El destino observa con indiferencia, sin interferir en nuestras decisiones. Por eso, los actos de bondad son tan valiosos. La bondad es como el sol en el cielo,
que ilumina todo a su paso, permitiendo que la vida florezca, sin esperar nada a cambio. La bondad es esa luz. Los Miserables ha sido llamado la enciclopedia del sufrimiento humano. Hugo habló de la miseria de la ignorancia, la miseria de la pobreza, la miseria de la falta de amor y la miseria de las diferencias de clase. Expuso todas las desgracias del mundo, refiriéndose a ellas como sufrimiento. Pero también sembró el amor en este mundo trágico y nos dijo que el amor es la única salvación. La verdadera redención no solo saca a las personas de la pobreza material, sino que las libera de la oscuridad del alma. Sin la redención del alma, la riqueza material aún puede llevar a la tragedia. Si solo adornamos el exterior de una persona mientras permitimos que su corazón se corrompa, esa vida seguirá siendo miserable. Hoy en día, el mundo todavía está lleno de sufrimiento, pero lo más trágico ya no es la pobreza material, sino la ignorancia y la codicia. Esto no puede ser resuelto con riqueza material, solo un despertar espiritual puede liberar a las personas de esta miseria y llevarlas hacia un mundo mejor.